Quizás algo que te hicieron en la vida te ha borrado tu hermosa sonrisa. Hoy yo quiero decirte desde este ministerio que puedes volver a sonreír. Claro que sí, con Dios. No solamente reír, es alegrar el corazón, es alegrar el alma. La palabra del Señor nos dice, y les voy a leer lo que dice Proverbios 17:22. El corazón alegre es buena medicina. Allí nos está diciendo el Señor, tu corazón alegre va a traer algo bueno para ti. Pero también dice ese proverbio, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. ¡Qué tremendo! Unos huesos secos. ¿Qué nos hace pensar a nosotros sobre unos huesos secos? Que tus manos quizás, o que tus articulaciones quizás puedan dolerte, al punto que sientas tanto dolor que cuando te levantas, te despiertas, o cuando estás haciendo algo, te duele todo tu sistema óseo. Qué fuerte es pensar que una falta de perdón, un corazón entristecido puede llegar al punto de llevarnos a que nuestros huesos se sequen. Y cuando nuestras articulaciones, ¿verdad?, tienen toda una composición que obviamente como nuestro Padre Eterno nos creó, que lubrica, ¿verdad?, que obviamente pues es como las bisagras. Ustedes se imaginan una bisagra sin aceite, cuánto puede sonar, cuánto puede hacer como un chillido, ¿verdad?, cuando uno abre la puerta y esa bisagra no tiene aceite. Imagínense nuestros huesos de la misma forma, pudiendo hacer quizás nuestro sistema óseo, que es vida, que tiene vida, está ahí clamando, chillando por aquella falta de perdón que puede traer esas enfermedades de los huesos, como la artritis, como la osteoartritis, como esas dolencias que las personas pueden estar encorvadas. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Pero bueno, primeramente quiero hablarles de lo que dice la palabra de Dios, para que vean lo que el Señor nos muestra en su palabra y lo importante que es el perdonar, porque realmente nos libera, realmente nos sana, realmente transforma nuestra vida. Todos, yo creo que todos hemos sido víctimas de alguien que quizás con un corazón herido nos ha herido a nosotros, bien sea desde en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, o a lo mejor ya como adultos. Tal vez algo pasó hace muchos años, pero eso ha quedado ahí latente, esa herida ha quedado ahí. Todos hemos sido víctimas, mira, de un padre que quizás fue muy fuerte con nosotros, una madre que tal vez también lo fue, o quizás te castigaron de una forma indolente, o tal vez un padre que abandonó un hogar, o una madre que nos abandonó, tal vez un familiar te hizo algún daño, tal vez algún familiar pudo haber abusado de ti, bien fuera pues física, mental o sexual. Una persona, un conocido, un cónyuge, una pareja, alguien en tu trabajo que te ofendió. Todos hemos sido de alguna forma u otra, ¿verdad? Hemos sido víctimas de eso, de esa palabra que al soltar esa palabra en tu corazón produce algo, un daño. Es algo que no podemos entender, ¿verdad? El dolor que eso produce, el dolor de la traición de una persona que tú amas. Es algo de verdad realmente doloroso, ¿verdad? Sin embargo, yo les digo a ustedes, el dolor puede ser inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Si tú deseas continuar sufriendo, es porque realmente es así como tú lo has decidido. Porque ¿saben qué? Nosotros tenemos el poder en el Señor de poder decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar a ti. Aquel que te hizo el daño, aquel que te dijo una palabra que te dolió y que rompió quizás hay algo en tu corazón, rompió tu confianza, rompió quizás aquel padre, aquella madre que era el que más debía amarte y no lo hizo. Pero eso es algo que no podemos evitarlo. Sin embargo, cuando estamos en el Señor, cuando estamos en Cristo, nosotros tenemos
vamos a decirlo así, no es un deseo, porque el perdonar no es un deseo. Nosotros no amanecemos con deseo de perdonar. Nosotros tomamos la obediencia en Dios y decimos, ¿sabes qué? Yo hoy me voy a liberar de aquello que me ha tenido atado, que me ha tenido oprimido, que me ha tenido viviendo en ansiedad, que me ha tenido que no puedo dormir. He tenido insomnio nada más de pensar en aquella persona que me ha hecho daño. Pero yo hoy tomo la decisión de liberarme, de sanarme, de romper todas esas ataduras que me tienen atada a un pasado que ya no existe. Ese pasado quedó atrás. Es un tiempo que se fue. Ese tiempo no está. Cada vez que nosotros pensamos en aquello que nos hizo esa persona, es cuando traemos el pasado a existencia. Pero mientras tanto, eso quedó atrás. Y ahí estamos nosotros, con el Señor. Porque es con Él, es en sus fuerzas, es en Cristo que nosotros decidimos y decimos, ¿sabes qué, Señor? Tú fuiste, viniste a perdonarme. Tú entregaste tu vida por mí. Tú me compraste a precio de sangre. Viniste a pagar mi deuda. Viniste a perdonar mis pecados. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar a aquel que me ha hecho daño? Para no perdonar, para no olvidar, para no dejar atrás en el pasado todo aquello que esa persona me hizo. Saben, siempre pongo el ejemplo de la falta de perdón, de como un perro muerto atado a nuestra pierna. ¿Usted se imagina aquel perro muerto con aquel hedor, con aquellos gusanos, con algo tan dantesco, ¿verdad? Como puede ser eso. Pues imagínate con la falta de perdón, tú caminando por la vida, llevando aquel dolor, llevando aquella fragancia no tan grata, hasta el momento que decides, voy a soltar este perro muerto, este olor no agradable. Esto que me ha tenido anclada, porque no me deja moverme de la forma correcta, porque no me deja moverme como yo realmente el Señor quiere que yo me mueva. Yo les voy a leer en la palabra del Señor que está en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 21. Y aquí nos habla el Señor de dos deudores. Sin embargo, para no leerlo todo, ¿verdad? Ustedes después en calma lo pueden leer en su casa. Pero dice la palabra, acercándose entonces Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? Y él le pregunta al Señor, ¿hasta 7 veces? Él pensó algo así como muy poquito, ¿verdad? Pero Jesús, nuestro Señor, le dice, no. Te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, vamos a decirlo así como 490 veces. Y eso no quiere decir que ahora, después que perdonamos 490 veces, ya se acabó el perdón para nosotros, ¿verdad? No. Esto lo que el Señor nos quiere decir acá es que no hay un número, no hay un límite de perdón. Cada vez que nosotros necesitamos perdonar, podemos ir a ese perdón que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, porque Él es bueno y perdonador. Y si nosotros somos hechura suya, nosotros nos tenemos que de alguna manera, ¿verdad?, ser la imagen del Señor aquí en la tierra. Que no es fácil perdonar, que por muy difícil que haya sido lo que han hecho a tu vida, no es fácil perdonar, eso lo sé. Es que, profe, usted no se da cuenta de lo que me hizo esta persona o de lo que me hizo la otra persona. Usted no se ha dado cuenta de lo que yo he vivido. Yo sé cuánto puede doler, pero también sé que existe un Dios maravilloso que puede sanar esa herida, que puede cicatrizar esa herida, que puede pasar su mano sanadora sobre esa herida y decirte, no supures más por ahí, porque yo soy el Señor tu sanador. Yo soy el que te va a restaurar. Olvídate de aquel que te hizo daño. Libérate de aquel que te hizo daño, porque aquel que te hizo el daño, él se la va a tener que ver con Dios.
Esa persona que te hizo ese daño, que te causó la traición y el dolor más grande de tu vida, se la va a tener que ver con el Señor. Entonces, deja que el Señor pelee sus batallas, que pelee tu batalla, que pelee mi batalla, porque de nada vale que mis huesos se sequen, de nada vale que yo pueda sentir quizás el dolor de la artritis, del dolor en mis huesos, que la amargura no me deje vivir. Porque no, eso no es lo que Dios quiere. Para eso el Señor murió en la cruz, para darnos a nosotros el perdón de los pecados y para que nosotros también perdonemos a nuestros hermanos. Veamos qué dice Mateo 6:14. Dice la palabra de Dios: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. O sea que es nuestro deber perdonar para que el Señor nos perdone. Porque de esa forma estamos haciendo algo que es una ley espiritual y es la ley de la siembra y la cosecha. Nosotros vamos a sembrar perdón. Nosotros decidimos, por obediencia a nuestro Padre, sembrar el perdón. ¿Y qué vamos a cosechar? Perdón, porque no somos infalibles. Aquí estamos hablando de un tema de que quizás has tenido una falta de perdón, alguien te hizo algo. Pero ¿qué pasa si somos nosotros los que hacemos el daño? ¿Qué pasa si fuiste tú la persona que hirió a otra persona por lo que dijo, por las acciones que hizo, por las palabras que salieron en un momento de ira, en un momento de rabia? También el Señor obviamente nos perdona por aquello que hicimos, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque lo que Él anhela y lo que Él quiere es ver un corazón contrito y humillado delante de Él, porque Él quiere ver que nosotros nos rendimos a Él y le decimos: Señor, perdóname por aquella ofensa que yo le hice a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a quien sea que hayas tal vez ofendido. Hay perdón para nosotros, siendo de un lado o del otro. Si fuimos los causantes del error o si nos los hicieron a nosotros. Pero en este caso, hablando, ¿verdad?, de la sanidad interior, es porque quizás te lo hicieron a ti. Y sí, el dolor es muy grande. Es inevitable haber pasado por la situación tan difícil que pudiste haber pasado. Pero hoy yo te digo a ti que en el Señor hay sanidad. En el Señor hay restauración. En el Señor podemos ser libres, libres de toda ligadura, de todo aquello que nos tiene atados a un pasado, atados a algo que ya no existe. Porque yo entiendo que si en tu vida hubo un abuso sexual por alguien de tu familia o por quien haya sido, poniendo el ejemplo, ¿verdad?, de algo que pasó algo tan fuerte como esto, yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil decir: ¿cómo yo voy a perdonar a aquel que me hizo este daño? Dios estaba allí en ese momento. Quiero que sepas que Dios no estaba contento con lo que estaba pasando. Él podía ver lo que estaba aconteciendo, pero probablemente por situaciones de familias, por situaciones de iniquidades, por situaciones que quizás no podemos entender, pero por algo se permitió esto. Ahora bien, ¿nos vamos a quedar siendo víctimas toda la vida? ¿Nos vamos a quedar en esa cárcel encerrados donde el diablo nos quiere? ¿O nosotros vamos a tomar esa acción que hizo esa persona que no fue buena para nada, pero que nosotros hemos decidido? Vamos a hacer algo. Yo voy a hablar de mi testimonio. Yo voy a perdonar a aquel que me lo hizo, pero yo voy a hablarle a todas aquellas mujeres que tienen niños. Yo voy a hacer algo con esto. Yo no voy a permitir que la tierra me entierre en ese hueco. Yo voy a hacer que esa tierra sea un escalón para mí y voy a subir a otro nivel. Voy a llegar y voy a decir: a mí me pasó esto, yo fui víctima de esto otro, pero yo hoy decido hablar. Yo hoy decido, ¿sabes qué? Voy a decir, quizás evitar que otras personas puedan ser víctimas de un abuso. Tenemos que de lo malo sacar lo bueno. Tenemos que perdonar para que el Señor nos perdone a nosotros. ¿Sabes? Como yo les decía al principio,
ya esa persona se la va a tener que ver con el Señor. Pero yo le voy a decir, o sea, vamos a hablar hipotéticamente, yo voy a decirle a esa persona, yo te perdono, porque yo no te permito que tú me metas en una cárcel, porque no te voy a dar el poder de meterme en esa cárcel y tenerme ahí a las buenas tuyas. Que cada vez que yo me acuerdo de lo que tú me hiciste, entonces me duele. Entonces sufro, entonces lloro. Esa persona no merece ese dolor. Esa persona no merece el sufrimiento. Cristo pagó por nosotros en la cruz. Cristo allí, se hizo una maldición y se llevó ahí todos los pecados de este mundo para perdonarnos a nosotros y perdonarnos a aquellos que nos han hecho daño. Qué fuerte la palabra cuando nos dice: ora por tu enemigo, perdona a tu enemigo. Si él necesita algo, ayúdalo. Eso es otro nivel, definitivamente. Porque en el Señor nosotros vamos a imitar al dador de la vida. Vamos a imitar a Jesús. ¿Qué fue lo que él hizo cuando él fue vituperado, traicionado, calumniado? Tantas cosas que le pudieron haber hecho a nuestro Señor. Y sin embargo, cuando Él estaba en la cruz, en ese lugar de amor, en ese lugar donde Él sufrió, pero fue la muestra del amor más grande hacia la humanidad. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy yo te digo a ti igual. Dile: Señor, perdónala o perdónalo. Porque no sabía lo que hacía, porque en su ignorancia me lastimó, me dañó, me traicionó. En su ignorancia, porque tal vez no conocía a Cristo. Vivía una vida, quién sabe de qué forma, porque probablemente aquel que es un abusador fue abusado. Aquel que fue traicionado tiene un corazón dañado. Aquel que probablemente tiene una ira es porque hubo un rechazo desde niño, porque alguien no lo quiso, la falta de identidad paterna o materna. Y eso produce la ira, el rechazo, el odio hacia otras personas, hacia un prójimo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de pronto te encuentras con un compañero de trabajo que no puedes ni hablarle porque, wow, te ladra, literalmente. Y es porque esa persona ha sufrido tanto, ha tenido tanto dolor en la vida. Lo han rechazado quizás tantas veces. Porque entiéndase, y eso hago un paréntesis, el espíritu de rechazo existe. El espíritu de rechazo viene sobre la vida de una persona y esa persona rechaza a todo el mundo y todo el mundo lo rechaza a él. Entonces, si la persona tiene eso y no lo sabe y no conoce a Cristo, va a vivir por la vida rechazando a todo el mundo y rechazando las palabras que nosotros probablemente queremos acercarnos o hablarles del Señor Jesucristo. Y la persona no desea escuchar porque piensa que de alguna manera lo vas a rechazar. Entonces hay que ponerse también muchas veces en la posición de la otra persona. No porque lo vamos a perdonar, porque, ojo, hay muchas, o sea, vamos a ser como el Señor, pero tampoco vamos a llegar a un punto de que vamos a estar todo el tiempo con la persona y estar ahí, o sea, hazme daño, hazme daño, hazme daño. No, perdonamos y oramos por esa persona para que Dios toque su corazón, para que Dios ablande aquel corazón que está hecho y se hizo como una caparazón, como una tortuga, esa parte dura, donde dice, ¿sabes qué? Me voy a meter en este caparazón y al que yo pueda dañar, yo voy a dañar, pero no me voy a dejar dañar más. Entonces tenemos que también pensar de esa forma, tratar de quizás entender por qué es que esta persona es así. Y obviamente no somos terapeutas, ni somos psicólogos, ¿verdad? Y todo esto, no. Pero sí poder comprender que porque la vida lo ha tratado de una forma tan terrible, esa persona hiere, daña, porque una persona con un corazón dañado, herido, roto, rompe a los demás, daña a los demás, quiere destruir a los demás. Pero cuando hay un corazón sano, que ha perdonado, cuando hay un corazón libre de todo tipo de ataduras, ligaduras, etcétera, y de esas cadenas,
esa persona entonces va a empezar a sanar. Cuando hay un corazón restaurado, esa persona va a restaurar. Y de esa forma nosotros podemos entonces poder perdonar. Decirle al Señor, Señor, este dolor yo no lo quiero. Este dolor yo te lo entrego. Fue muy fuerte lo que yo viví. Fue muy fuerte lo que yo pasé. Este dolor realmente no quiero vivir con este dolor. Yo te entrego esta carga. Yo te entrego este dolor. Pero yo decido, por obediencia a ti, perdonar. Porque tú me perdonaste a mí primero. ¿Y quién soy yo para no perdonar? Yo sé que es un proceso de sanidad, es un proceso como cuando uno se hace una herida y empieza uno entonces a colocarse todas las cosas para uno poder sanar, pero tiene uno que sanar esa herida correctamente, porque si la herida no es sanada correctamente, entonces empieza a supurar, empieza a infectarse y ahí es cuando el enemigo, hablando de la forma obviamente fisiológica, pero si hablamos de una herida emocional, ahí es cuando el enemigo empieza a traer aquellas bacterias, llámese amargura, llámese ansiedad, llámese enfermedades, llámese insomnio, falta de perdón, todas esas bacterias pegadas a aquella herida emocional. Entonces tenemos que sanar de la forma correcta y de esa forma nosotros podemos empezar a hablar ya no desde el dolor, desde una herida abierta. Ya vamos a hablar desde una cicatriz, donde sí quedó la huella. Pero al quedar la huella es donde dice, aquí el Señor restauró, aquí el Señor me sanó, aquí Él pasó su mano sanadora y me sanó. Y yo hoy hablo desde la cicatriz, desde el lugar del perdón, porque mi Padre me perdonó y ahora yo también decido perdonar a aquella persona que me ha hecho daño, a aquella persona que me ha lastimado. No podemos muchas veces clamar al Señor, pedir, perdóname, 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 cuando nosotros no hemos perdonado a nuestro prójimo. Porque el Señor lo dice, como se los leí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. También la palabra dice en Colosenses 2:13. Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. El Señor lo hizo, el Señor nos perdona cada uno de nuestros pecados, lo hizo en la cruz. Y cada día nosotros podemos ir delante del trono y pedirle al Señor perdón por aquellos errores, porque ahora nosotros no estamos supuestos a estar pecando. Ahora nosotros erramos el blanco, erramos lo bueno. Señor, sé hacer lo bueno, pero no lo hice. Erramos en lo bueno. Entonces, he ahí lo que nosotros debemos hacer. Ir delante del trono de la gracia, perdonar a aquel que nos ofendió, perdonar a aquel que en algún momento de nuestra vida nos hizo algo, para poder ser libres, para poder liberarnos de aquel dolor emocional. Con el Señor lo podemos hacer. Nosotros podemos ir delante del trono y clamar ese perdón. Y va a ser como un bálsamo. Porque yo sé, dependiendo de aquello que te hicieron, puede ser algo muy difícil. Puede ser algo muy doloroso lo que viviste en tu vida. Y que además te trajo secuelas, trajo consecuencias a tu vida. Pero el Señor es bueno, es restaurador, es misericordioso. Y Él puede restituirte todo lo que el enemigo te robó, producto de aquello que alguien te hizo. Solo tenemos que por obediencia ir delante de Él, derramar nuestro corazón a Él y perdonar a aquel que nos hizo aquel daño, para nosotros poder ser libres, para poder nosotros caminar en el propósito que el Señor hizo para nosotros, creó para nosotros, pero sin ningún tipo de ataduras al pasado, sin ningún tipo de ligadura al pasado o ligadura con aquella persona que quizás estamos ahí atadas porque no queremos soltarlo. Tal vez es un divorcio, pero tú decides no perdonar a aquel que te hizo daño, que quizás fue infiel, se fue con la otra. Eso puede pasar. Pero ¿sabes qué? Si tú estás amargada, si tú estás molesta, con dolor, con angustia, no puedes dormir, hablas a tus hijos de su padre y le hablas de una forma no correcta, ¿eso va acaso a restaurar tu matrimonio? ¿Eso acaso va a hacer algo bueno para ti?
Como no es así, porque esa persona ya hizo su vida con otro, entonces tú decides perdonar. Perdona. Arregla la situación en tu corazón con el Padre, con nuestro Padre Celestial, para que luego puedas tener de alguna manera una sanidad en la relación obviamente de padres de tus hijos. Porque siempre los niños, los hijos, son víctimas de nuestros errores. Porque obviamente hubo un divorcio. Por aquel que haya sido, miren, para divorciarse se necesitan dos. Cuando un divorcio llega, definitivamente es por algo que ha estado pasando desde antes. Porque nosotros no amanecemos con las ganas de decir, hoy me divorcio. Eso es así. Nosotros cuando hay una separación, cuando hay algo que entra en una relación, es porque algo está pasando desde antes. Entonces tenemos que también ponernos y quizás pensar, tal vez yo tuve un poco de culpa, porque siempre es así. ¿Qué fue lo que yo hice? Entonces, Padre, yo te pido perdón por aquello que yo hice, que llevó a que mi esposo obviamente actuara de la forma que actuó y que esto se terminó. Pero ya, a lo pasado, vamos a decirlo así, pasado. Tenemos con el Señor, podemos mirar hacia adelante, extendiéndonos hacia lo que está adelante, dice la palabra, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hacia allá vamos. No vamos a mirar hacia atrás como hizo la mujer de Lot y se convirtió en una estatua de sal. No, nosotros no podemos quedarnos como unas estatuas estancadas en un tiempo que ya no existe, en un tiempo que ya pasó. En un tiempo que ya quedó atrás, quedó bajo la sangre de Cristo una vez que nosotros vamos y llevamos eso delante del Señor. Entonces dejemos eso en el pasado, miremos hacia adelante, enfocándonos hacia el premio que tenemos en Cristo, enfocándonos hacia aquello que el Señor ha hecho para nosotros. Porque es tanto la amargura, es tanto el dolor, es tanto el sufrimiento, tantas de esas cosas que el enemigo trae, que no podemos ver el panorama hermoso, que no podemos ver las bendiciones maravillosas que Dios tiene para nosotros, que Dios mira, que Dios quiere que miramos, pero que no podemos ver, porque se ha vuelto una montaña, toda esa falta de perdón. Entonces yo te hablo hoy desde el corazón para decirte perdona. Si estás ahí, si estás a lo mejor triste, abatida, con ansiedades, con depresiones, yo te invito a que le digas, Padre, yo suelto esto que me ha estado oprimiendo. Yo suelto este dolor. Yo decido perdonar, así como tú me perdonaste a mí en la cruz. Yo suelto, como explicaba antes, este perro muerto. Ya yo no quiero más vivir con este olor pegado en mi cuerpo que no viene de ti. Yo quiero lo nuevo, yo quiero lo fresco, yo quiero la bendición. Yo quiero vivir de aquello que tú tienes para mí. Que yo sé que no es estar anclada a un pasado, que no es ansiedad, que no es angustia, desasosiego. Que a veces se convierte ese rencor en odio. Y llega a un punto que no puedes ni vivir porque solamente estás pensando en lo que la persona te hizo y cómo yo me voy a vengar. Porque eso es lo peor. El Señor dice, la venganza es mía. O sea, ustedes y yo tenemos que ponernos en una posición donde decimos, wow, ¿cómo será la venganza de Dios? Debe ser muy buena y restauradora, déjenme decirle. Porque cuando Dios restaura, Él restaura a todo el mundo. Porque Dios es bueno y misericordioso. Porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero cuando nosotros oramos por aquel que nos ofendió, oramos por aquel que obviamente nos calumnió, oramos por nuestro enemigo, el Señor puede tocar su corazón y transformarlo. Y esa persona poder venir delante de Dios y también arrepentirse por lo que nos hizo. O tal vez ha andado por la vida haciéndole daño a muchas personas. Pero si hay uno que levanta una oración por esa persona, como les decía, puede ser una persona que ha vivido situaciones tan terribles en su vida, que anda por la vida dañando. Y no es fácil. Yo sé que no es fácil. Y dependiendo de lo que cada uno de nosotros ha vivido, también lo sé. Y probablemente no fue una vez, fueron varias veces. Pero el Señor igual dice, ¿cuántas veces hay que perdonar?
70 veces 7. 70 veces 7. Muchas veces hay que perdonar. Pero Él nos perdona a nosotros. ¿Cuántas veces? 70 veces 7 y mucho más. Pero muchas veces nosotros, obviamente, ¿verdad? Podemos ver, como dicen, la paja en el otro, pero no vemos la cabilla que tenemos en el nuestro. Entonces queremos el perdón, pero no perdonamos. De pronto hay una madre la cual, pues obviamente no se comportó como una madre, como debía, ¿verdad? Y fue quizás, pues hizo cosas que no fueron correctas. Y nosotros entonces hemos crecido y no perdonamos a aquella madre. O sentimos un resentimiento en el corazón. Tenemos un rencor en el corazón por aquella madre que hizo esto, aquello y lo otro. Miren, nosotros no estamos para juzgar y cuestionar a nuestros padres. Nosotros no estamos para eso, al contrario. Pero si usted y yo queremos que nuestros hijos nos respeten, nos amen y nos quieran, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres aún a pesar de lo que hayan hecho. Perdonando lo que hicieron, entendiendo que fueron quizás un instrumento en ese momento del enemigo, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes celestiales. Entonces algo movió a esa madre, a ese padre a hacer lo incorrecto. Pero nosotros, si crecemos con esa amargura, con ese dolor, con esa falta de perdón, ¿cómo nuestros hijos nos van a ver a nosotros? El día que nosotros seamos los que cometamos el error hacia nuestros hijos, ¿qué van a decir nuestros hijos de nosotros? Pero si tú no has perdonado a tu madre, ¿cómo tú pretendes que yo te perdone? Entonces, es la ley de la siembra y de la cosecha. No permitamos al enemigo que además de todo traiga iniquidad a nuestra vida. Porque la falta del perdón también puede ser un pecado y obviamente va a acarrear iniquidad para los nuestros. Y hay una cadena entonces en la familia de iniquidades por la falta de perdón. Nosotros no podemos hacer eso. Si conocemos a Cristo, quien es bueno, perdonador, misericordioso, nosotros estamos también llamados a imitar a Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Cómo podemos imitarlo a Él? Perdonando y restaurando la relación con aquella persona que nos hizo daño. Más si es un padre, un hijo, un cónyuge. Muchas veces, nosotros tratamos de arreglar las cosas a nuestra manera. Y es buscando la guianza de Dios. Es metiéndonos en ese lugar secreto. Es buscando allí en el rostro del Padre para que nos dé la estrategia para nosotros poder hacer las cosas correctas. Y sí, buscar el momento correcto para ir y pedir perdón. Si puedes hablar con la persona, habla. Si puedes mandarle un texto porque no quieres hablar, mándale el texto. Pero lo importante es hacerlo. Ahora, si esa persona no te quiere perdonar, te dice que no me da la gana, te dice esto, aquello o lo otro, ¿verdad? ¿Sabes qué? No importa. Bendícelo de la misma manera. Bendícelo porque ya tú hiciste tu parte. Tú hiciste tu parte. Tú dijiste, ¿sabes qué? Yo te perdono o te pido perdón, dependiendo si estuviste en el caso, si fuiste tú el que erró, el que hizo el daño, o si aquella persona, pues obviamente te lo hizo a ti. Pero si fuiste tú el que hizo el daño, si fuiste tú el que quizás ofendió, hirió, hizo alguna cosa, y pediste perdón, y la persona no te quiere perdonar, no importa. El Señor ya vio tu corazón. El Señor ya vio la intención de tu corazón. Y obviamente, pues toca seguir orando. Si esa persona, la que te hizo daño, viene a ti y te pide perdón, qué difícil, ¿verdad? Cuando ha sido muy fuerte todo lo que has vivido. Pero qué bueno es y qué liberador es poder decir, te perdono. Te perdono. Te perdono porque yo voy a imitar a mi Padre. Porque yo voy a ser como Jesús. Porque yo voy a hacer que el Señor se agrade de mí. Al ver cómo yo te perdono, porque Él pagó en la cruz. Dice la palabra del Señor, que Él se llevó en la cruz toda acta de los decretos que nos era contrario. Y la clavó en la cruz. Y Él triunfó sobre el imperio de la muerte, expuso a Satanás y sus demonios. ¿Cuánto más entonces nosotros podemos estar aferrados y decir gracias, Padre, porque tú allí anulaste toda acta de los decretos, todo pecado que yo tenía?
Entonces yo hoy decido también perdonar, aunque no tenga ganas, porque el deseo no es, el perdón no es un deseo, no tengo ganas hoy de perdonar a todo el que me ha hecho daño. No, 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 no. Es una obediencia a Dios y nos va a liberar. Es una ley de siembra y cosecha. Y si yo perdono, yo voy a recibir perdón. El Señor dice, perdona a aquellos que te han ofendido, así como yo te perdono. Y desafortunadamente vivimos en un mundo caído, donde todos los días quizás alguien nos hace daño, donde cada día alguien nos hace algo, en el trabajo, en el carro, en el automercado, en el colegio a nuestros hijos, una amiga que tú pensabas que era tu gran amiga, pero resulta que no lo es o no lo fue. Que es fuerte y yo lo sé. Sin embargo, nosotros estamos no para juzgar, no para cuestionar. Claro que nos duele, por favor, somos unos seres humanos, ¿verdad? Somos seres humanos, pero si nosotros realmente decimos que vivimos la vida en Cristo, eso también forma parte de vivir la vida en Cristo. Es perdonar como Cristo perdonó. Es vivir como Cristo vivía. Y si hubo alguien que fue traicionado, vituperado, cuestionado, humillado, escupido, o sea, todo lo que le pudieron haber hecho a nuestro Señor, imagínense, Él que era bueno, que es bueno, que lo único que hacía era ayudar, restaurar vidas, sanar, enseñar, mostrar el reino de los cielos, y sin embargo trataron de hacerle tanto daño. Pero él nunca, ¿verdad? Dijo, Padre, mira, manda fuego del cielo, porque si había alguien que podía decirle al Padre, manda el fuego del cielo, era él. Si había alguien que podía decir, Señor, mira lo que me están haciendo. Si había alguien, era él. Y sin embargo, él no lo hizo. Él siempre nos miró con la misericordia, nos vio con amor, vio la creación de Dios y dijo, yo voy a ir, heme aquí, envíame Padre, yo voy a restaurar tu creación que estaba caída, perdida. Entonces nosotros, si lo imitamos a Él, vamos a hacer lo mismo. Dice la palabra en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren esto. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. Si hay una raíz de amargura en tu corazón, pasan varias cosas. Una, deje de alcanzar la gracia de Dios. Yo no quiero dejar de alcanzar la gracia de Dios. Dos, dice, habrá una contaminación por la amargura hacia los que están a nuestro alrededor. ¿Saben qué? Yo como madre, como esposa, como hermana en Cristo, yo no quiero que las personas que estén alrededor mío se contaminen con mi amargura. Yo no quiero que mi esposo ni mis hijas se contaminen con mi amargura. Al contrario, quiero vivir una vida, ¿verdad? Esta vida que ya de por sí tiene sus cosas. Quiero vivir una vida grata, buena, que sí hay situaciones. Pero el Señor siempre dijo, ¿verdad? O lo dijo en la Biblia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Situaciones vamos a vivir. Sin embargo, tenemos también el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y es saber que aún a pesar de lo que hemos estado viviendo, lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, porque yo sé que hay vidas que han sido quizás de una forma u otra, han sido más difíciles. Lo sé, porque cada uno ve su vida, cada uno ve sus problemas como los más grandes. Pero no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo escucho las situaciones de otras personas y digo, Señor, perdóname si he sido egoísta, porque en realidad no he vivido ni la mitad de lo que esa persona vivió. Y por eso tenemos que también entenderlos, tener empatía, tener misericordia. ¿Qué es tener misericordia? Es estar en la piel de la otra persona y saber que obviamente esa persona ha tenido todas estas situaciones por lo que ha vivido. ¿Por culpa de esa persona o no? Porque muchas veces cosechamos algo que no hemos sembrado. Pero no importa. Porque con el Señor nosotros todo lo pudimos. Con el Señor podemos avanzar, seguir hacia adelante. Señor, yo sé que tú tienes algo bueno para mí. Yo quiero olvidar aquello que me hicieron en el pasado. Lo que me hicieron ayer, lo que me hizo el hermano el otro día, Señor. Que ha levantado un falso contra mí, bendícelo, Señor. Porque conforme tú desees para tu hermano, eso va a venir a ti. Esa persona
Probablemente, mira, puede estar con rencores, envidias, situaciones, aquello. No importa. Lo único que yo entiendo y lo único que sabemos es que con el Señor vamos a poder salir adelante y avanzar. En el nombre de Jesús yo declaro que todo aquello que el enemigo ha intencionado para mal, el Señor lo torna para bien para tu vida. Que tú hoy tomas la decisión de perdonar. Que tú hoy tomas la acción de decir, yo llevo delante de ti, Señor, delante de tu trono, todo aquello que me ha tenido atado, dolido, en ansiedad, en amargura. Y yo lo pongo delante de ti a tus pies, Señor. Ya yo no lo quiero más. Yo hoy decido tener la vida tuya. Y yo camino ahora en el poder de tu resurrección. Yo te entrego ahí en la cruz, Señor, a tus pies. Todo dolor, toda angustia, toda amargura, todo desasosiego, todo aquello que no viene de ti. Yo lo pongo a tus pies, Señor. Y tú que eres bueno y perdonador, me vas a perdonar, me vas a restaurar, me vas a sanar. Yo voy a ser una nueva criatura, realmente una nueva criatura en ti. Porque yo decido hacerlo, por amor a ti, Señor, por amor a tu nombre. Yo hoy decido perdonar. Yo me comprometo, Señor, a ser obediente, a perdonar a aquel que me ha hecho daño. Y miren, si no te acuerdas el nombre de aquel que te hizo daño, no importa, usted lo lleva delante del trono. Si la persona murió, usted decide y usted perdona delante del Señor. Que el Señor sabe lo que tú estás sintiendo. Que el Señor sabe dónde esa persona está. Pero allí va a haber perdón, restauración, sanidad y liberación. En el nombre de Jesús, yo declaro que la preciosa sangre de Cristo está sobre ti, sobre tu casa, sobre tu vida y sobre todo lo que tiene tu nombre. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú caminas la vida en Cristo, que tú caminas en la fe del Hijo de Dios y tú reconoces que el Señor te perdonó y que tú vas a perdonar de ahora en adelante en el nombre poderoso de Jesús, porque esa obra redentora de la cruz hoy se hace más viva que nunca en ti, en tu familia, en tu casa y también ahora vas a caminar en el poder de la resurrección, no como víctima, no. Vas a salir de ese papel de víctima y ahora vas a salir como una persona restaurada, como una persona perdonada por el Señor y que perdona a aquel que te ha hecho daño. Gracias le doy al Señor por estar hoy compartiendo esta palabra, por esta oportunidad que el ministerio Mujer Vuelve a Sonreír me ha dado. Le doy gracias al Señor y yo quiero que ahí donde tú estás, si has estado quizás con mucha amargura, con situaciones en tu vida y esa sonrisa no ha vuelto a ti, hoy vuelvas a sonreír, porque de eso se trata, sanar el corazón para que vuelvas a sonreír, porque aquel que te amó, aquel que te ama, el amado de tu alma está contigo y pelea tus batallas. Amén. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes, de su casa, su misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes su shalom. Se despide de ustedes la ministra, la maestra Aisquel Rusián de la iglesia Alfa y Omega. Bendiciones.